Desde que era un niño, mi madre siempre me obligaba a asistir a la iglesia y persignarme frente a todas las imágenes del lugar. Había muchos a los que les tenía respeto, pero a otros simplemente les tenía pavor, tanto que cada que llegaba el momento de acercarme a ellos, me ponía muy nervioso. En una ocasión, terminé orinándome en los pantalones del terror que se apoderaba de mí. Mi madre, por supuesto que no entendía mi miedo. Para ella, todo esto era una especie de berrinche, pero no era así. La imagen religiosa que más me provocaba temor era la del Cristo ensangrentado. Esa figura que está cubierta de sangre, marcas y golpes por todos lados. En el pueblo de donde somos originarios, esa figura tenía algo particular, muy diferente a la de las otras iglesias. Este Cristo parecía tener una mirada oscura, clavos en las manos, pies y siempre mantenía una pose como en sufrimiento constante. Una tarde, recuerdo muy bien que cuando tenía 8 años, mi madre me llevó a la iglesia y me dejó ahí, en la capilla, solo, mientras ella le ayudaba al padre a preparar la misa. Nadie estaba conmigo y puedo asegurarles que cuando noté a esa figura frente a mí, el terror se apoderó de todo mi cuerpo. Cuando pude notar que ese ser me miraba fijamente, primero manteniendo un aspecto de súplica, para después intentar incorporarse. De pronto se puso de pie. Pude notar cómo la sangre que siempre creí que era pintura falsa comenzó a escurrirle por el cuerpo. Aquel ser estiró su mano como si intentara alcanzarme. En ese momento, lo único que pude hacer fue salir huyendo de la iglesia por el pasillo del fondo. Pero mientras corría, podía escuchar cómo ese ser venía detrás de mí, persiguiéndome y atemorizándome con una voz macabra que me decía que muy pronto no podría escapar de él y me atraparía para llevarme al reino del Señor. Cuando volteé pude verlo cubierto de la túnica morada que le colocaban sobre el cuerpo. La sangre aún le escurría por doquier. Al mirarlo directamente a los ojos, su rostro se tornó de un aspecto demoníaco, que no sé cómo, pero de un segundo a otro estuvo frente a mí, intentando tomarme del cuello. No sabía qué hacer. Mi madre siempre me enseñó que cuando tuviera miedo, le rezara a él, pidiendo ayuda. ¿Cómo podía entender que a quien siempre me enseñaron a acercarme es quien ahora mismo me atacaba? Lo único que hice fue cerrar los ojos y gritar el nombre de mi madre fuertemente. Cuando sentí que alguien me tomó por el hombro, imaginé lo peor. Me sentí morir. De pronto, escuché la voz de mi madre. Era ella preguntando que qué me estaba pasando. Al contarle lo sucedido, me obligó a acompañarla hasta donde estaba esa figura del Cristo ensangrentado, para corroborar junto a ella que aquella figura no se había movido en lo absoluto de su lugar. Con todo el temor del mundo, fui escondido entre su regazo. Cuando estuvimos junto a él, me obligó a verlo de frente para cerciorarme que ahí nada había pasado. Pero cuando nos alejábamos, volteé nuevamente de reojo para convencerme de que todo había sido producto de mi imaginación, y para lo único que sirvió fue para notar que aquel Cristo me sonreía macabramente a lo lejos.
como si fuera una advertencia de que no me libraría de él tan fácilmente. Desde entonces vivo con ese miedo. Sé que algún día aquel Cristo ensangrentado podrá cumplir su amenaza y vendrá por mí. Por eso evito las iglesias y trato de no acercarme a imágenes religiosas. Pero cada noche vuelve esa pesadilla en la que aquel ser me persigue sobre aquel pasillo oscuro con la intención de arrastrarme al infierno.